En el invierno de 1992, 4 alpinistas franceses desaparecieron en la cara norte del macizo de Écrins, una región donde la roca parecía moverse lentamente bajo el hielo antiguo. No se registró ninguna avalancha ni ninguna llamada de socorro. Solo huellas que terminaban abruptamente cerca de un acantilado de piedra caliza, como si el grupo hubiera cruzado el límite del mapa. La búsqueda duró semanas, luego meses, hasta que el caso se cerró oficialmente. En los archivos de la Gendarmería de Briançon, el expediente recibió un discreto sello: desaparición en el entorno natural, nada más que eso. 10 años después, sus nombres rara vez se mencionaban, salvo por una silenciosa coincidencia. La zona donde desaparecieron había sido declarada zona de observación ambiental, tras cambios inusuales en la vegetación de altura. Por esta razón, Mathieu Lemaire subió por el antiguo sendero una mañana de septiembre de 2002, con equipo de recolección y un cuaderno impermeable. Mathieu era biólogo, especializado en interacciones de raíces en entornos extremos. No buscaba respuestas antiguas, solo datos. El terreno había cambiado. Donde antes había roca expuesta, ahora aparecían densas manchas de musgo oscuro, con gruesas raíces que emergían de la tierra como venas en la superficie de la piel. El crecimiento era demasiado rápido para esa altitud. Mathieu tomó notas, fotografió y continuó. El sendero oficial había sido devorado por un deslizamiento de tierra años antes. Pero él siguió una ruta improvisada, marcada con viejas cintas y estacas oxidadas, probablemente dejadas por equipos de rescate olvidados. La primera anomalía apareció hacia el final de la tarde. Un olor metálico, demasiado extraño para un entorno alpino. No provenía del suelo ni de la vegetación. Mathieu se detuvo, respiró hondo y cambió el ángulo de descenso. Fue entonces cuando vio algo que no había aparecido en ningún estudio topográfico reciente: una forma geométrica parcialmente enterrada, cubierta de gruesas raíces que se entrelazaban como si hubieran crecido a su alrededor, no sobre ella. Un contenedor. No era grande, pero lo suficientemente ancho como para no confundirse con chatarra. El metal estaba cubierto de óxido profundo, con placas descascaradas que revelaban capas antiguas de pintura industrial. Las raíces no solo lo envolvían, sino que se abrían paso a través de pequeñas grietas, como si el objeto hubiera estado allí el tiempo suficiente para formar parte del ecosistema. Mathieu no lo tocó de inmediato. Fotografió, midió, tomó notas. La lógica científica dictaba que no tenía sentido. Transportar un contenedor hasta ese punto requeriría un esfuerzo, una planificación y un tiempo extremos. Ningún registro indicaba construcción o instalaciones en esa zona antes o después de 1992. Sin embargo, allí estaba, en silencio, absorto en la montaña. Al desvanecerse la luz, Mathieu notó marcas en la roca circundante. No eran naturales, surcos paralelos, demasiado profundos para haber sido causados por el hielo. Siguió las líneas con la mano enguantada, palpando irregularidades que parecían impactos repetidos. La montaña no se había tragado el contenedor por casualidad. Lo habían colocado allí. El viento arreció, trayendo un frío repentino. Mathieu decidió marcar las coordenadas y regresar al día siguiente con más tiempo y equipo. Sin embargo, mientras se alejaba, algo le llamó la atención por última vez. Un símbolo parcialmente visible bajo el óxido, casi descolorido. 3 líneas cruzadas por un círculo incompleto. No era un logotipo conocido, no era una marca ambiental. Parecía técnico, funcional. Esa noche, en el pequeño refugio donde se alojaba, Mathieu revisó antiguos informes ambientales de la región. Un documento le llamó la atención, un apéndice poco citado, fechado en 1993, que mencionaba actividad humana no identificada, cerca de la zona donde desaparecieron los escaladores. El informe había sido archivado sin mayor investigación,
clasificado como irrelevante por falta de pruebas. Mathieu cerró lentamente su cuaderno. Por primera vez desde su llegada a Écrins, su investigación parecía cruzar una frontera invisible entre la observación y la atención. El contenedor no era simplemente un objeto fuera de lugar. Era un vestigio, un remanente de algo interrumpido. A la mañana siguiente, mientras preparaba su equipo para regresar al sitio, notó otro detalle inquietante. Sus muestras de raíces, recolectadas el día anterior, presentaban cortes limpios, casi quirúrgicos, en puntos específicos. No se trataba de daños causados por el transporte. Alguien o algo las había manipulado durante la noche. Mathieu miró la puerta del refugio, luego la ladera aún envuelta en la niebla matutina. La montaña permanecía quieta, indiferente. Pero ahora había indicios de que albergaba algo más que roca y hielo. Contenía una historia jamás contada. La región de Écrins no era simplemente un paisaje remoto, era un territorio moldeado por siglos de uso humano discreto, senderos de pastoreo, refugios de piedra y rutas militares abandonadas tras la Segunda Guerra Mundial. Mathieu recorrió este palimpsesto histórico con atención profesional, registrando no solo plantas, sino también antiguos indicios de ocupación. Clavos oxidados incrustados en rocas, restos de cables, estacas numeradas. Cada detalle sugería que la montaña había sido visitada más de lo que admitían los mapas recientes. En el pueblo más cercano, La Grave, Mathieu empezó a hablar con los residentes de toda la vida bajo el pretexto de una investigación ambiental. Evitó mencionar el contenedor. Habló de raíces, musgos invasores y cambio climático. Aún así, algunas respuestas llegaron con vacilación. Un viejo guía alpino, André Vautrin, recordaba vagamente la desaparición de 1992. Dijo que las búsquedas se habían interrumpido demasiado pronto, presionadas por intereses que nadie explicaba. André no ofreció teorías, solo silencio y una mirada incómoda cuando Mathieu mencionó la cara norte. Otra figura entró en el campo de observación de Mathieu. Claire Dubois, empleada regional del Parque Natural. Conocía los informes ambientales y sabía qué zonas estaban bajo vigilancia oficial y cuáles eran ignoradas por falta de recursos. Claire demostró una curiosidad genuina por las anomalías botánicas descritas por Mathieu, pero reaccionó con rigidez cuando éste le mostró fotografías del contenedor. Explicó que la zona no estaba incluida en ningún plan de intervención y recomendó cautela. Su actitud era profesional, pero excesivamente controlada. Mientras tanto, el propio Mathieu empezaba a verse afectado por el entorno. Las largas caminatas, el aislamiento y el descubrimiento inesperado estaban alterando su comportamiento. Empezó a revisar viejos registros por la noche, cotejando datos ambientales con archivos públicos de logística militar e industrial. Descubrió que, a principios de los 90, una empresa de biotecnología con sede en Grenoble había realizado pruebas experimentales con sustratos vegetales resistentes al frío extremo. Los proyectos se dieron por concluidos oficialmente en 1991. Las raíces recolectadas por Mathieu mostraron un crecimiento dirigido, no aleatorio. Parecían buscar fuentes específicas de minerales metálicos, desviándose de zonas pobres y convergiendo en puntos específicos. El contenedor se encontraba precisamente en uno de estos puntos. Este hallazgo hizo la investigación más arriesgada. Mathieu comenzó a ocultar algunas de sus notas y registros duplicados, temiendo pérdidas inexplicables. Los caracteres secundarios surgieron de forma fragmentada. Un técnico del laboratorio de Briançon confirmó informalmente que muestras de plantas similares se habían analizado años antes, asociadas a proyectos confidenciales. Un exempleado del ayuntamiento mencionó permisos temporales para el transporte pesado en la región,
otorgados poco antes de la desaparición de las trepadoras. Ninguna de esta información figuraba en los registros oficiales accesibles. El antagonismo de la historia aún no tenía un rostro definido, pero comenzaba a adquirir contornos institucionales. No se trataba de una persona aislada, sino de una red de decisiones, omisiones y silencios coordinados. Mathieu se dio cuenta de que cada avance traía consigo una resistencia indirecta, llamadas telefónicas sin respuesta, solicitudes de acceso denegadas, documentos que desaparecían de los archivos públicos. A pesar de esto, también hubo aliados silenciosos. Claire, aunque cautelosa, comenzó a proporcionar mapas antiguos y datos meteorológicos detallados, siempre justificándolos como apoyo técnico. André, el guía, marcó discretamente los puntos peligrosos en un mapa de papel, indicando los lugares donde los rescates se habían interrumpido sin explicación. Estos pequeños gestos ampliaron el mundo narrativo sin recurrir a la exposición directa. La Francia representada allí no era solo un país, sino un sistema burocrático profundamente arraigado, donde el pasado reciente aún determinaba las decisiones presentes. Las montañas funcionaban como fronteras naturales y políticas, ideales para ocultar errores bajo la apariencia de inaccesibilidad. Mathieu comprendió que su investigación biológica se estaba transformando en algo híbrido que cruzaba la ciencia, la memoria colectiva y la responsabilidad institucional. Al final de esta fase, el mundo de la historia estaba establecido. Un ecosistema alterado, personajes impulsados por motivaciones contradictorias y un secreto literalmente enterrado bajo raíces ancestrales. Mathieu ya no podía alegar neutralidad científica. Cada decisión, cada paso en la montaña, profundizaba su conexión con un evento que muchos preferían olvidar. Esta profundización gradual también expuso sutiles conflictos internos. Mathieu comenzó a cuestionar los límites éticos de la investigación científica cuando ésta era financiada por intereses opacos. Recordó los debates académicos franceses de la década de 1990 sobre biotecnología y secreto industrial, temas que habían perdido protagonismo público tras algunos escándalos silenciados. La presencia del contenedor sirvió como una encarnación concreta de estas discusiones teóricas, ahora enclavadas en un contexto físico, frío y silencioso. El entorno alpino reforzó estas tensiones. El aislamiento dificultó la comunicación, retrasó las respuestas oficiales y creó dependencia entre los pocos profesionales que trabajaban en la región. Esta proximidad forzada reveló lealtades ambiguas. Las conversaciones triviales en los cafés locales transmitían indicios de vigilancia. La información circulaba fragmentada, nunca completa, siempre condicionada por la confianza personal. Mathieu se dio cuenta de que su rol había cambiado ante la comunidad. De investigador visitante se había convertido en un observador persistente. Esto le generaba incomodidad. Algunos residentes evitaban el contacto, otros le ofrecían ayuda excesiva, intentando desviar su atención hacia áreas irrelevantes. Este juego silencioso amplificaba la complejidad del mundo narrativo, donde las intenciones rara vez eran explícitas. Al mismo tiempo, la propia montaña parecía reaccionar a la presencia humana. Pequeños deslizamientos de tierra alteraron senderos conocidos, se produjeron tormentas fuera de temporada y el crecimiento de las raíces mantuvo un ritmo anormal. Estos fenómenos no se consideraron sobrenaturales, sino indicadores de un sistema ambiental sometido a presiones por intervenciones pasadas. Así, la exploración del mundo no se limitó a personajes o escenarios, sino a la constante interacción entre las decisiones humanas y las consecuencias ambientales. Cada elemento introducido reforzaba la idea de que la desaparición de 1992
no fue un accidente aislado, sino parte de un proceso mayor, cuyos efectos aún se estaban desplegando lentamente, esperando solo a alguien dispuesto a conectar los fragmentos. Esta etapa consolidó la base narrativa necesaria para desarrollos posteriores. El lector comenzó a comprender las reglas implícitas, los riesgos reales y los límites institucionales del universo presentado. Nada surgió por casualidad, y cada detalle aparentemente técnico tenía potencial dramático. El mundo estaba vivo, reactivo, coherente, preparado para ser desafiado por decisiones futuras y revelaciones progresivas, sin necesidad de explicaciones artificiales ni desviaciones temáticas. Esta construcción mantuvo la credibilidad, la tensión y la profundidad, permitiendo la continuidad orgánica de la trama. Todos los elementos estaban posicionados para una transformación narrativa inminente, sin comprometer la coherencia interna establecida hasta ese momento en el universo ficticio. Mathieu regresó a la ladera 3 días después, ahora acompañado de Claire, quien había obtenido un permiso temporal para otra recolección ambiental. El permiso limitaba los horarios y las rutas, pero permitía una proximidad suficiente al contenedor. El clima había cambiado. La temperatura era más alta, acelerando el deshielo de la superficie, lo que volvía inestable el terreno. Cada paso requería atención y cualquier error podía atribuirse fácilmente a un accidente natural. Al acercarse al lugar, notaron que las raíces habían avanzado visiblemente en tan solo unos días. No se trataba de un crecimiento rápido, sino de un crecimiento dirigido. Algunas raíces se habían roto recientemente, como si alguien hubiera intentado apartarlas manualmente. Claire observaba en silencio, anotando datos sin hacer comentarios. Mathieu lo registraba todo, consciente de que esta interferencia confirmaba la presencia de otros. El conflicto se intensificó cuando Mathieu intentó retirar una pequeña placa metálica parcialmente suelta del contenedor. Antes de que pudiera hacerlo, oyó el sonido distante de un helicóptero. No estaba en ningún horario oficial. Claire reaccionó de inmediato, tirando de él y exigiéndole que se perdieran de vista. El helicóptero sobrevoló la ladera sin aterrizar, pero su trayectoria no parecía aleatoria. En los días siguientes comenzaron a surgir obstáculos sistemáticos. El laboratorio de Briançon se negó a realizar más análisis, alegando contaminación cruzada. Una solicitud de acceso a los archivos de transporte fue denegada por falta de relevancia científica. Mathieu se dio cuenta de que cada intento de avanzar resultaba en bloqueos burocráticos coordinados. El conflicto dejó de ser meramente investigativo para convertirse en una confrontación. Los personajes secundarios intensificaron la tensión. André informó que senderos utilizados durante décadas se habían cerrado repentinamente debido a peligros geológicos, a pesar de que no se había producido ningún cambio estructural. Un joven guarda forestal confesó que Mathieu le había ordenado que informara de cualquier movimiento fuera del horario autorizado. Estos relatos indicaban una vigilancia activa. El antagonismo se consolidó mediante acciones indirectas. No hubo amenazas explícitas, solo restricciones crecientes. Mathieu reaccionó cambiando de estrategia. Empezó a trabajar de noche analizando datos ya recopilados, contrastando los patrones de crecimiento de las raíces con antiguos mapas geológicos. Descubrió que el contenedor estaba situado sobre una falla mineral rica en compuestos utilizados como catalizadores industriales. Este descubrimiento creó un nuevo obstáculo narrativo. Para probar su hipótesis, necesitaba una muestra interna del contenedor, algo que implicaría infringir las normas ambientales y legales. El conflicto interno de Mathieu surgió a través de acciones vacilantes, intentos fallidos y una preparación silenciosa.
No verbalizó sus dilemas, solo pospuso decisiones. Mientras tanto, Claire se enfrentaba a la presión institucional. Sus superiores cuestionaban su participación, exigiendo informes más detallados y limitando su autonomía. Empezó a actuar de forma ambigua, a veces ayudando a Mathieu, a veces distanciándose estratégicamente. Esta dinámica aumentó la tensión relacional sin desviar la atención del conflicto central. El entorno reaccionó a la intervención humana. Pequeños deslizamientos de tierra comenzaron a bloquear el acceso, coincidiendo con los intentos de acercarse al contenedor. Estos no fueron eventos catastróficos, pero fueron suficientes para retrasar y justificar la suspensión temporal de la investigación. Cada retraso benefició a quienes deseaban mantener el sitio intacto. Mathieu decidió actuar solo. Aprovechó una breve oportunidad y subió antes del amanecer, con herramientas sencillas. Logró abrir una pequeña grieta en el contenedor, suficiente para recoger los residuos sólidos. No hubo nada de inmediato, solo material oscuro y compactado con un olor químico residual. Selló la abertura lo mejor que pudo, consciente de que había cruzado una línea irreversible. El conflicto se intensificó cuando, al regresar, encontró su alojamiento saqueado. No se habían llevado ningún objeto de valor, solo cuadernos específicos. El mensaje era claro. Aún así, Mathieu no se rindió. Transfirió los datos a lugares seguros y envió copias a un exasesor en París, sin dar explicaciones detalladas. Cada escena de esta etapa agudizaba el conflicto al introducir nuevas resistencias y decisiones más arriesgadas. No hubo repetición de obstáculos, solo una intensificación progresiva. La investigación científica se transformó en una confrontación silenciosa entre el individuo y la estructura. Mathieu comprendió, a través de sus acciones, que no había lugar para la neutralidad. El conflicto en desarrollo consolidó el ritmo narrativo. La tensión no provenía de acontecimientos explosivos, sino de la acumulación de obstáculos, vigilancia y decisiones prácticas. El lector seguía a un protagonista que avanzaba a pesar de la creciente presión, rodeado de aliados limitados y adversarios invisibles. Al final de este tema, el conflicto quedó claramente establecido. Descubrir la verdad implicaba afrontar consecuencias reales. Cada paso subsiguiente requeriría algo más que un método científico. Exigiría exposición, riesgo y pérdida de control. La historia se adentraba en un territorio donde el conocimiento dejaba de ser meramente académico para volverse peligroso. El equilibrio inicial se había roto y ya no había vuelta atrás. La montaña permanecía inmóvil, pero el sistema que la rodeaba comenzó a reaccionar de forma organizada, preparando el terreno para complejidades aún mayores y decisiones futuras irreversibles. Mathieu comenzó a dividir su tiempo entre las montañas y los pueblos. Cada movimiento conllevaba ahora una urgencia y unos riesgos que antes no existían en la práctica. Las subtramas comenzaron a entrelazarse silenciosamente con el creciente conflicto principal. Claire enfrentó auditorías internas mientras intentaba mantener un acceso estratégico limitado. Necesitaba justificar cada informe sin revelar información verdaderamente sensible. Esta presión alteró su comportamiento, volviéndola más reservada y calculadora. André también se involucró más profundamente, a pesar de la clara resistencia inicial. Reveló antiguos rescates que fueron interrumpidos por órdenes indocumentadas de los superiores. Estos informes vinculaban desapariciones pasadas con decisiones administrativas sospechosas. Mathieu registró todo mentalmente, evitando notas que ahora eran fácilmente confiscables. Surgió otra subtrama que involucra al mentor parisino de Mathieu. El profesor respondió con cautela, solicitando evidencia física antes de actuar.
Este requisito creó nueva presión temporal sobre la arriesgada investigación. Mathieu necesitaba obtener pruebas sin atraer la atención institucional directa. Mientras tanto, el laboratorio rechazó oficialmente cualquier otra cooperación. Esta negativa obligó a Mathieu a improvisar análisis en condiciones precarias. Adaptó equipos portátiles, comprometiendo la precisión pero manteniendo el progreso. Cada decisión técnica tenía ahora importantes implicaciones narrativas y personales. La ciencia dejó de ser neutral para convertirse en un instrumento de confrontación. Esta transformación profundizó silenciosamente el arco del protagonista. Claire comenzó a recibir llamadas telefónicas fuera de su horario laboral habitual. Preguntas vagas pusieron a prueba su lealtad institucional y sus conocimientos reales. Ella respondió con datos genéricos, preservando información crítica esencial. Esta dualidad creó una tensión interna creciente, reflejada en acciones contenidas. En el campo, comenzó a observar su entorno con mayor atención. Pequeños cambios indicaron un monitoreo externo continuo del área sensible. En las carreteras de montaña aparecían vehículos desconocidos a horas irregulares. No hubo ningún acercamiento directo, solo una presencia disuasoria constante. Esta vigilancia amplificó la sensación de estar progresivamente rodeado. El tiempo se convirtió en un elemento central de la presión narrativa. Otra subtrama involucraba a la comunidad local cada vez más dividida. Algunos residentes evitaron a Mathieu por temor a represalias institucionales. Otros ofrecieron ayuda discreta, proporcionando rutas alternativas y antiguas. Estas rutas permitieron el acceso indirecto al contenedor sin registro. Sin embargo, su uso aumenta los riesgos de sufrir daños físicos extremadamente extremos. Mathieu aceptó estos riesgos, priorizando el progreso continuo de la investigación. Cada ascenso se hacía más peligroso debido a la reciente inestabilidad geológica. Los deslizamientos de tierra parecieron producirse en respuesta al frecuente movimiento humano. Esto planteó hipótesis sobre intervenciones ambientales previas y ocultas. Estas hipótesis alimentaron progresivamente el conflicto principal. La presión del tiempo se intensificó cuando Claire informó de una nueva inspección oficial. La inspección se realizaría en unas semanas, posiblemente sellando el área de forma permanente. Esto impuso un plazo para recopilar pruebas concluyentes. Mathieu reorganizó sus prioridades, suspendiendo los análisis secundarios menos relevantes. Centró sus esfuerzos en el material extraído del contenedor. Los residuos indicaron una mezcla orgánica industrial incompatible con un entorno alpino. Este hallazgo reforzó el vínculo con proyectos de biotecnología más antiguos. Las subtramas convergieron, conectando la ciencia, la política y las desapariciones humanas. Nada parecía aislado, todo era parte de una estructura más grande. La narración ganó profundidad, sin perder su foco central. Claire comenzó a actuar con más decisión, ofreciendo acceso restringido a los archivos. Estaba arriesgando su carrera al permitir consultas nocturnas no autorizadas. Estos archivos revelaron autorizaciones de emergencia concedidas en 1992. Las fechas coincidieron exactamente con la desaparición de los montañeros. Esta revelación no lo explicó todo, pero confirmó el encubrimiento. Mathieu reaccionó intensificando inmediatamente la recogida de pruebas materiales. La subtrama ética de Claire estaba llegando a un punto de quiebre silencioso. Tuvo que elegir entre la obediencia institucional y la responsabilidad moral. Esta elección no fue verbalizada, solo implementada gradualmente. Sus acciones claramente comenzaron a favorecer la investigación. Mientras tanto, André se enfrentó a la presión de la comunidad para cooperar. Se le advirtió informalmente que mantuviera distancia de Mathieu. Aún así, continuó ayudando discretamente, proporcionando información histórica.
Esta información reveló patrones de exclusión geográfica deliberada. Ciertas zonas fueron evitadas sistemáticamente por los equipos oficiales. El contenedor estaba localizado precisamente en una de esas zonas. Esta coincidencia fortaleció la coherencia interna de las subtramas narrativas. Nada parecía aleatorio dentro de ese sistema montañoso controlado. El ritmo se aceleró a medida que los plazos se acercaban peligrosamente. Ahora todos los hilos narrativos convergían inevitablemente. Los preparativos para futuras revelaciones estaban casi completos. Cada subtrama había cumplido su propósito sin excesos narrativos. Los personajes secundarios ganaron relevancia sin robarle protagonismo al protagonista principal. El conflicto principal estuvo rodeado de complejidades que solo se resolvieron parcialmente. El lector comprendió claramente los riesgos, las motivaciones y los límites impuestos. La presión temporal mantuvo una tensión constante sin recurrir a la repetición temática. El medio ambiente siguió actuando como una fuerza narrativa activa. No se resolvió nada, pero todo quedó estratégicamente posicionado. La historia se encaminaba hacia una ruptura inevitable. El frágil equilibrio estaba a punto de romperse. El punto de inflexión se produjo en una mañana gris, demasiado tranquila para esa altitud particular. Mathieu subió solo contra todo plan previsto, impulsado por un auténtico sentido de urgencia. La inspección oficial se acercaba rápidamente, reduciendo drásticamente el margen de maniobra. Llevaba solo las herramientas imprescindibles y el material que había recogido previamente. La ruta alternativa, proporcionada por los residentes, evitó los senderos monitoreados recientemente. Al llegar al contenedor, notó cambios claros en su superficie metálica. Alguien había intentado extirparlo parcialmente, dejando cicatrices profundas y frescas. Las raíces habían sido cortadas sistemáticamente y no al azar. Esto indicaba un intento de extracción organizado que fue interrumpido inesperadamente. Mathieu comprendió que ya no era el único dispuesto a revelar información oculta. Forzó la apertura creada días antes, ensanchándola con extrema cautela técnica. En su interior encontró compartimentos internos que hasta entonces no habían sido detectados externamente. Estos compartimentos contenían cilindros sellados con etiquetas ilegibles y degradadas. El olor químico era más intenso, confirmando un origen industrial inconfundible. Mathieu recogió muestras líquidas utilizando recipientes esterilizados e improvisados. Mientras trabajaba, oyó ruidos metálicos distantes que resonaban en la ladera de la colina. No fueron naturales ni causados por el lento desplazamiento del hielo. Detuvo la recolección, evaluando los riesgos inmediatos de una estadía prolongada. Decidió terminar rápidamente, priorizando la preservación de la evidencia recolectada. Antes de partir, fotografió cada compartimento interior, meticulosamente documentado. Al descender, encontró a Claire esperándolo fuera de la ruta planificada. Su presencia allí rompió el protocolo y los expuso a ambos a consecuencias directas. Reveló que la inspección se había adelantado para el día siguiente. Además, se habían activado discretamente equipos externos. Claire entregó apresuradamente documentos copiados durante la noche anterior. Indicaron que el contenedor almacenaba residuos experimentales clasificados como peligrosos. El proyecto fue cancelado luego de incidentes fatales que nunca fueron revelados. Los escaladores desaparecieron tras entrar inadvertidamente en la zona aislada. La orden era contener las filtraciones, no rescatar a testigos accidentales. Esta revelación alteró por completo la brújula moral de la investigación. El impacto emocional no llegó en forma de reflexión prolongada. Mathieu reaccionó organizando las pruebas, priorizando la supervivencia de la información.
Claire corrió un riesgo mayor al decidir informar internamente como medida de precaución. Ella sabía que esto probablemente resultaría en una suspensión inmediata. Aún así, activó contactos externos en la prensa científica independiente. El punto de inflexión se solidificó a través de estas acciones rápidas. No era posible una investigación más silenciosa ni un retorno seguro. La historia pasó de la esfera ambiental a la esfera criminal institucional. La montaña se convirtió en escenario de una responsabilidad colectiva ineludible. Las consecuencias empezaban a tomar forma de forma claramente irreversible. Cuando se separaron, el helicóptero regresó, esta vez aterrizando cerca. Mathieu tomó rutas peligrosas y llevó pruebas cruciales. Un pequeño deslizamiento de tierra bloqueó el paso previsto, obligando a una improvisación inmediata. Perdió parte del equipo, pero conservó muestras esenciales. Claire fue interceptada oficialmente al regresar al pueblo. Su acceso a los sistemas ha sido revocado instantáneamente. Sin embargo, los documentos ya habían sido enviados. El punto de inflexión fue total, tanto narrativa como estructuralmente. Los originalmente involucrados ya no podían controlar nada. La verdad había abandonado la montaña y había comenzado a moverse por sí sola. Las consecuencias comenzaron de inmediato, sin dejar espacio para la reorganización emocional. La anticipación de la inspección transformó los rumores en movimientos concretos y visibles. Los vehículos oficiales ocuparon carreteras secundarias que hasta entonces habían sido sistemáticamente ignoradas. Los residentes notaron la presencia inusual y espontáneamente redujeron sus movimientos. La montaña entró en un estado de vigilancia constante y no declarada. Mathieu empezó a moverse solo de noche, siempre que fuera posible. Evitó la comunicación directa y utilizó en su lugar intermediarios locales discretos. Las muestras recogidas se han convertido en una prioridad absoluta para su conservación. Ahora cada movimiento conllevaba un riesgo real de interceptación. El conflicto produjo efectos prácticos inmediatos en la vida cotidiana. Claire sufrió consecuencias institucionales directas y rápidas. Fue despedida oficialmente por una grave violación del protocolo ambiental. Se ha bloqueado su acceso a archivos, mapas y permisos. Los compañeros evitaron el contacto para no comprometerse profesionalmente. Aún así, mantuvo comunicación indirecta con Mathieu. Utilizaron códigos simples y mensajes fragmentados estratégicamente. Esta limitación reforzó la urgencia narrativa de las acciones posteriores. Claire reaccionó sin discursos, simplemente ejecutando decisiones firmes. La pérdida de su posición institucional redefinió su papel narrativo. Se convirtió en un agente externo, y ya no en una mediadora oficial. Las repercusiones también afectaron profundamente a André. Los guías locales fueron convocados a reuniones administrativas obligatorias. Las advertencias de seguridad genéricas reforzaron el control territorial. André fue excluido temporalmente de las actividades turísticas. Este castigo velado confirmó una represalia indirecta y silenciosa. Aún así, no se retractó del discreto apoyo que ofreció. Proporcionó refugio temporal y rutas de escape alternativas. Estas acciones aumentaron significativamente el riesgo personal. Las consecuencias ahora se extendieron claramente más allá de los protagonistas centrales. La red de impactos se expandió por toda la comunidad. Mathieu enfrentó consecuencias físicas además de las institucionales. El desgaste acumulado redujo progresivamente la eficiencia en el campo. Lesiones menores acumuladas sin tiempo de recuperación adecuado. Aún así, mantuvo un ritmo alto por necesidad. Las muestras requirieron un almacenamiento improvisado en condiciones precarias. Cada fallo técnico podría invalidar meses de investigación.
adaptó los procedimientos de laboratorio con extrema creatividad. Estas adaptaciones reflejaron un crecimiento práctico forzado. La ciencia se estaba convirtiendo en una cuestión de supervivencia directa y aplicada. Las consecuencias dieron lugar a habilidades emergentes inesperadas. El medio ambiente también reaccionó a la intensificación de la actividad humana. Los deslizamientos de tierra se han vuelto más frecuentes después de las recientes intervenciones. Los senderos tradicionales han desaparecido en medio de una creciente inestabilidad. Esto dificultaba el acceso, tanto para la vigilancia como para la huida. La montaña ya no era solo un telón de fondo pasivo. Ella constantemente impuso límites físicos a las acciones humanas. Estas limitaciones afectaron directamente las decisiones estratégicas. El clima comenzó a dictar el ritmo narrativo. Las tormentas aislaron zonas durante días enteros. Estas condiciones amplificaron la tensión sin necesidad de acontecimientos artificiales. Institucionalmente, los documentos filtrados comenzaron a circular discretamente. Publicaciones científicas independientes han cuestionado proyectos que fueron cancelados abruptamente. Las autoridades respondieron con declaraciones vagas y defensivas. En ese momento no se produjo ninguna admisión directa. Esta reacción aumentó gradualmente la sospecha pública. Mathieu siguió con cautela la reacción desde la distancia. Evitó la exposición directa hasta que se consolidó la evidencia. Las consecuencias se manifestaron en oleadas sucesivas. Cada revelación provocó una reacción defensiva adicional. El conflicto estaba entrando en una fase pública inicial irreversible. Claire se enfrentaba a un creciente aislamiento social. Los viejos amigos mantuvieron la distancia por miedo institucional. Ella aceptó esto sin justificación verbal. Su enfoque se volvió práctico, centrado en la protección de datos. Ayudó a organizar la cronología documental completa. Esta organización tenía como objetivo la rendición de cuentas jurídica en el futuro. Las consecuencias configuraron un propósito más definido. Claire no buscaba la absolución personal, solo la verdad. Este enfoque fortaleció silenciosamente la alianza con Mathieu. La relación evolucionó únicamente a través de acciones coordinadas. Mathieu notó un claro cambio en la postura del oponente. La vigilancia se ha vuelto menos disimulada y más directa. Los intentos de intimidación han sustituido a los obstáculos burocráticos anteriores. Esto también indicaba urgencia por parte del otro lado. Las consecuencias ejercen presión sobre ambos lados del conflicto. Mathieu reaccionó dispersando copias de las pruebas recogidas. Utilizó estratégicamente los contactos académicos internacionales. Esta dispersión redujo la posibilidad de supresión total. Las acciones tuvieron efectos inmediatos en la dinámica narrativa. El control central empezó a fallar gradualmente. En el pueblo, los rumores se convirtieron en discusiones abiertas. La desaparición de 1992 ha regresado a la memoria colectiva. Los familiares de las víctimas comenzaron a preguntar oficialmente sobre el asunto. Esto amplió el alcance de las consecuencias sociales. La montaña ya no solo ocultaba el silencio, se había convertido en un símbolo de omisión histórica. Estas reacciones colectivas reforzaron el peso del punto de inflexión. Nada volvería a su estado inicial preexistente. Las consecuencias solidificaron una nueva realidad narrativa. La historia avanzaba hacia un inevitable enfrentamiento final. Tras la marcha de Claire y la exposición inicial de los documentos, Mathieu entró en una fase de superación práctica, no emocional. Necesitaba seguir operando a pesar del creciente asedio, adaptando sus métodos y comportamiento. El crecimiento no llegó como una epifanía, sino como una constante adaptación a las pérdidas acumuladas. Mathieu abandonó definitivamente los protocolos académicos tradicionales. Empezó a trabajar con mayores márgenes de error,
aceptando imperfecciones funcionales. Este cambio reflejó una madurez forzada, no descuido. Seleccionó únicamente acciones que tuvieran un impacto verificable. Cada decisión se medía por sus consecuencias concretas. Físicamente, reorganizó sus rutinas. Dormía a intervalos cortos, comía estratégicamente y reducía su peso. Estas decisiones le permitieron una mayor movilidad en terrenos inestables. Su cuerpo se convirtió en una herramienta optimizada, no en un obstáculo. Su superación de los desafíos se manifestó en el dominio práctico de sus propios límites. Intelectualmente, Mathieu llegó a depender más de la síntesis que de la gran cantidad de datos. Cruzaba patrones rápidamente, descartando hipótesis débiles sin apego. Este comportamiento contrastaba con su meticuloso enfoque inicial. Su crecimiento residió en su capacidad para tomar decisiones en condiciones de incertidumbre. La relación con Claire también evolucionó. Sin un cargo institucional, actuó como igual, no como intermediaria. La comunicación entre ellas se volvió objetiva, centrada en las tareas. No había lugar para justificaciones personales. Esta eficiencia fortaleció discretamente la colaboración. Mathieu asumió una mayor responsabilidad. Ya no dependía de autorizaciones ni validaciones externas. Cuando necesitaba actuar, actuaba. Esta autonomía representó una ruptura con su formación académica jerárquica. El crecimiento se hizo visible en su independencia operativa. El entorno seguía siendo hostil, pero Mathieu comenzó a anticipar los riesgos. Estudió empíricamente los patrones climáticos locales, prediciendo oportunidades seguras. Esta adaptación redujo las pérdidas y aumentó la eficiencia. La montaña dejó de ser completamente impredecible. Surgieron nuevos desafíos a un ritmo acelerado. Cada turno exigía decisiones rápidas. Mathieu respondió con calma funcional, sin bravuconería. Evitó las confrontaciones directas, priorizando la continuidad del flujo de información. Esta estrategia demostró madurez estratégica. Superar los desafíos también implicó aceptar las limitaciones. Mathieu reconoció que no podía controlar los resultados institucionales. Su enfoque se centró en asegurar que la evidencia sobreviviera. Este cambio de enfoque indicó un profundo crecimiento ético. Capacitó a residentes aliados en procedimientos sencillos de preservación de datos. Distribuyó responsabilidades para reducir la vulnerabilidad. Esta descentralización demostró una comprensión sistémica adquirida. Mathieu dejó de ser un punto único de fallo. Internamente no hubo largos monólogos. Su crecimiento se demostró mediante acciones constantes. Cuando una ruta se bloqueaba, rediseñaba sus planes de inmediato. Cuando se perdía un contacto, se activaba otro. La adaptación constante definió su evolución. Claire también superó sus propios límites. Sin protección institucional, asumió riesgos calculados. Aprendió a operar fuera de los sistemas formales, utilizando redes personales. Esta transformación fortaleció su dinámica compartida. Ambas crecieron en paralelo, sin discursos. El camino de superación de desafíos culminó en una confianza mutua consolidada. Mathieu delegó tareas cruciales sin dudarlo. Claire las ejecutó sin necesidad de confirmación. Esta sincronicidad fue resultado directo de su crecimiento progresivo. La presión no disminuyó, pero la respuesta se volvió más eficiente. Mathieu ya no reaccionaba impulsivamente. Planificaba con mucha antelación. El crecimiento residía en la economía de movimiento y la toma de decisiones. Al final de esta etapa, el protagonista ya no era solo un investigador presionado. Se había convertido en un agente consciente de impacto. Superar estos desafíos no eliminó los riesgos, pero le permitió afrontarlos con claridad. Su crecimiento fue lo suficientemente completo como para soportar la confrontación final.
Mathieu entró en una fase de preparación consciente, donde cada acción dejó de ser exploratoria y se volvió decidida. El objetivo ya no era descubrir, sino sostener la confrontación que inevitablemente se avecinaba. Él y Claire redujeron drásticamente el flujo de información, manteniendo activos solo los canales esenciales. Todo lo que no contribuyera directamente al resultado se descartó sin apego. El primer paso fue consolidar la evidencia existente. Mathieu revisó cada muestra, cada fotografía, cada registro de coordenadas. Eliminó redundancias y organizó un expediente coherente, comprensible más allá del contexto local. Esta organización requería precisión narrativa, no solo precisión científica. Los datos debían contar una historia clara. Claire centró sus esfuerzos en mapear los riesgos legales e institucionales. Identificó qué organismos podrían reaccionar con mayor agresividad y cuáles tenderían a la inacción defensiva. Este análisis orientó las decisiones logísticas y de cronograma. La preparación implicó anticipar las respuestas adversarias, no solo reforzar los argumentos. El tiempo se convirtió en una variable crítica. Las condiciones meteorológicas indicaban un breve margen de tiempo antes de la primera nevada intensa. Esto limitó el movimiento y aumentó la urgencia. Mathieu ajustó los horarios para operar dentro de este plazo limitado. Cada día perdido comprometía las opciones futuras. La preparación también involucró el entorno físico. Mathieu reforzó los puntos de almacenamiento ocultos para las muestras restantes. Utilizó antiguos refugios mapeados por André para ocultar copias físicas. Esta dispersión redujo la vulnerabilidad a ataques repentinos. El territorio se utilizó estratégicamente. Claire organizó los contactos externos por etapas. Ninguna revelación se haría de golpe. El plan implicaba liberaciones graduales, lo que dificultaba el control de daños. Esta estrategia exigía una disciplina absoluta. La anticipación sustituyó a la improvisación. La relación entre ambos se volvió aún más funcional. No hubo largos debates. Las decisiones se tomaban con rapidez, basándose en evaluaciones previas. La confianza mutua les permitió actuar sin una validación constante. Esta eficiencia fue resultado directo de su crecimiento previo. Mathieu también se preparó físicamente para el enfrentamiento final. Redujo aún más su equipo, priorizando la movilidad extrema. Entrenó en rutas de escape y puntos de observación. La preparación no implicó un enfrentamiento directo, sino la supervivencia operativa. La comunidad local sintió la creciente tensión. Los movimientos oficiales se hicieron más frecuentes. Aparecieron barreras temporales sin previo aviso. Esto confirmó la proximidad del clímax. Mathieu y Claire evitaron involucrar a más personas, reduciendo la exposición colectiva. La preparación mental fue silenciosa. Mathieu aceptó la posibilidad de no estar presente en la conclusión pública. Su objetivo era asegurar la continuidad de los juicios. Esta aceptación no se dramatizó, solo se incorporó a sus acciones. La preparación incluía desaparecer si era necesario. Claire también ajustó sus expectativas personales. No buscaba rehabilitación profesional. El objetivo era la rendición de cuentas histórica. Esta claridad la llevó a tomar decisiones más firmes. La preparación implicó renunciar a logros personales. Las subtramas comenzaron a desarrollarse con naturalidad. André se retiró para reducir la presión. Otros colaboradores dejaron de tener contacto. Estas salidas no eran pérdidas, sino parte del plan. La narrativa se estaba reduciendo deliberadamente. El contenedor pasó a un segundo plano. El enfoque se centró en las consecuencias documentales. La preparación reconoció que el objeto físico podía aislarse o eliminarse. Lo que importaba era el rastro verificable que dejaba. La vigilancia del equipo contrario aumentó, pero de forma predecible.
Esto permitió la anticipación. Mathieu y Claire evitaron patrones repetitivos. Cada movimiento estaba calculado para parecer irrelevante por sí solo. La preparación culminó en la definición de un momento específico. No hubo una fecha anunciada, solo una convergencia de factores. Cuando las condiciones climáticas, institucionales y logísticas coincidieran, el conflicto avanzaría hacia su resolución. No hacía falta añadir nada más. Todo estaba en su sitio. La historia ya no dependía de los descubrimientos, solo de la ejecución. La preparación terminó con un silencio estratégico. El siguiente paso sería irreversible. ¿Te pareció satisfactorio este tema? ¿Te gustaría hacer algún ajuste o podemos pasar al siguiente? El clímax se produjo sin ningún anuncio formal, desencadenado por una secuencia de acciones convergentes. En las primeras horas, antes de la primera nevada fuerte, Mathieu inició la última etapa del viaje. Salió del pueblo antes del amanecer, llevando solo un dispositivo de almacenamiento y documentos físicos. Claire siguió una ruta diferente como estaba planeado, evitando cualquier patrón reconocible. Ambos sabían que este sería el último movimiento coordinado. El funcionamiento institucional comenzó casi simultáneamente. Los equipos técnicos llegaron al área de contenedores con escolta administrativa. La justificación oficial fue la contención ambiental preventiva. En la práctica, esto significó la eliminación permanente de la evidencia física. El contenedor comenzó a ser desenterrado bajo supervisión silenciosa. Mathieu observaba desde lejos, situado en un punto alto e inestable. No intentó impedir físicamente la extracción. Su papel en ese momento era garantizar que la verdadera narrativa sobreviviera. Mientras las máquinas estaban trabajando, inició la transmisión programada. Los archivos se enviaron a múltiples destinos previamente preparados. Claire ejecutó la segunda parte del plan. Ella entregó copias físicas a un periodista científico independiente en Grenoble. La entrega fue breve, sin mayores explicaciones. La documentación hablaba por sí sola. Este acto selló la inevitable exposición pública. El punto de inflexión se produjo cuando las autoridades locales detectaron la fuga simultánea. Intentaron interrumpir las comunicaciones, pero los datos ya habían sido distribuidos. La estrategia de dispersión funcionó. El control central se estaba fragmentando ante la redundancia de información. Cada intento de contención generó una mayor confirmación pública. En el lugar, al retirar el contenedor, se descubrió una antigua fuga interna. Los residuos oscurecidos habían contaminado profundamente el suelo. Esto hizo imposible negar el impacto ambiental prolongado. La presencia de cilindros sellados confirmó el almacenamiento ilegal. El clímax estaba adquiriendo una forma concreta y visible. Mathieu se bajó del autobús cuando notó que algo se acercaba a él. No huyó de forma caótica, siguió una ruta previamente planificada, incluso a riesgo. Un deslizamiento de tierra parcial bloqueó la carretera principal. Cruzó un terreno inestable, lastimándose levemente. La persecución terminó cuando las condiciones climáticas empeoraron. La tormenta de nieve comenzó antes de lo esperado. Esto provocó que las operaciones en el lugar se detuvieran abruptamente. El clima impuso límites físicos a los intentos de contención. La montaña puso fin al enfrentamiento a su manera. Allí se produjo el momento de transformación del protagonista. Mathieu no buscó la confrontación directa ni el reconocimiento. Decidió desaparecer temporalmente, preservando la evidencia. Esta decisión marcó una ruptura definitiva con su papel inicial. Ya no era solo un científico, sino un testigo activo. La revelación pública comenzó horas después. Los primeros artículos cuestionaron proyectos olvidados. Surgieron nombres vinculados a autorizaciones de emergencia. La desaparición de 1992 adquirió un contexto nuevo y verificable.
La narrativa oficial comenzaba a desmoronarse. Claire siguió la reacción desde la distancia. Ella no intentó defenderse públicamente. Su transformación se completó con su elección del silencio estratégico. El mayor impacto provino de la evidencia, no de la gente. El clímax no requirió discursos. En el plano institucional surgieron respuestas tardías. Las declaraciones contradictorias revelaron improvisación. La retirada del contenedor fue una prueba más. Cada acción defensiva confirmó la culpa estructural. El conflicto central quedó prácticamente resuelto. Mathieu llegó a un refugio seguro al final del día. Verificó la confirmación de recepción de los archivos. La misión estaba operativamente completada. El costo físico fue alto, pero aceptable. La transformación personal se hizo evidente en las decisiones finales. El clímax terminó sin ningún triunfo visible. La solución surgió de la imposibilidad de borrar la verdad. El punto de inflexión plausible fue el fracaso del control institucional. El protagonista había cambiado y el sistema también había sido forzado. El conflicto central encontró allí su resolución definitiva. El desenlace de la historia no se produjo en un solo evento, sino en la lenta sedimentación de las consecuencias finales. En las semanas posteriores a la revelación pública, el silencio institucional dio paso a investigaciones formales. Se anunciaron comisiones independientes, no de forma espontánea, sino debido a la continua presión de la prensa científica y de las familias de los escaladores desaparecidos en 1992. Los nombres de los 4 hombres resurgieron en las noticias. Sus historias personales comenzaron a reconstruirse a partir de viejos registros, entrevistas y fotografías olvidadas. La desaparición dejó de tratarse como un accidente alpino y comenzó a reconocerse como una consecuencia indirecta de decisiones administrativas ocultas. Este cambio de enfoque representó una justicia tardía, pero concreta. El contenedor extraído de la montaña se convirtió en una prueba clave. Análisis independientes confirmaron antiguas fugas y residuos incompatibles con cualquier actividad ambiental autorizada. Las raíces anómalas, inicialmente consideradas una curiosidad científica, se interpretaron como una respuesta biológica a la contaminación prolongada. El medio ambiente validó la denuncia con datos objetivos. Las instituciones involucradas reaccionaron con reorganizaciones internas. Se suspendieron cargos, algunos de ellos discretamente eliminados. No hubo confesiones públicas directas, solo reconocimientos de graves fallos administrativos. Este comportamiento reflejaba un patrón conocido, pero ahora documentado. La narrativa oficial necesitaba ajustarse a los hechos irreversibles. La situación profesional de Claire se redefinió. Aunque fue despedida formalmente, fue citada a declarar como testigo forense. Su decisión de cooperar externamente se reconoció como crucial para la investigación. No recuperó su puesto anterior, pero sí obtuvo algo diferente: legitimidad histórica. Su nombre pasó a estar asociado con la revelación de la verdad, no con su encubrimiento. Mathieu permaneció alejado del ojo público durante un largo periodo. Su ausencia no fue una evasión, sino una estrategia de preservación. Cuando reapareció, fue para brindar un testimonio técnico detallado. No buscó la atención pública. Se limitó a presentar datos, métodos y cronogramas verificables. Su comportamiento reforzó su credibilidad. La transformación del protagonista fue evidente al comparar el inicio y el final de su trayectoria. Mathieu no regresó a una carrera académica tradicional. Optó por trabajar como consultor independiente, alejado de proyectos financiados por estructuras opacas. Esta decisión reflejó un crecimiento ético consolidado, no resentimiento. Redefinió conscientemente sus límites profesionales. La montaña de Écrins
también tuvo un destino simbólico distintivo. La zona fue clausurada oficialmente para una recuperación ambiental prolongada. La señalización informativa comenzó a mencionar el impacto humano histórico. El lugar dejó de ser solo un paisaje para convertirse en un recuerdo. El territorio incorporó la narrativa al espacio físico. Las familias de los montañeros recibieron respuestas tardías, pero reales al fin y al cabo. No hubo una compensación completa, solo un reconocimiento público. Este reconocimiento, si bien insuficiente para borrar las pérdidas, puso fin a décadas de incertidumbre. La desaparición dejó de ser un misterio administrativo y se convirtió en una responsabilidad reconocida. La historia concluyó sin triunfalismo. Ningún personaje salió ileso. Las consecuencias finales no restauraron el pasado, solo corrigieron el silencio. El mundo narrativo alcanzó un equilibrio diferente, basado en una transparencia forzada. La coherencia temática se mantuvo intacta hasta el final. El lector siguió una conclusión que respetaba el recorrido trazado. No hubo giros argumentales artificiales, solo un cierre consistente de los arcos argumentales. El conflicto central se resolvió mediante la exposición, no mediante un castigo ejemplar. Esta resolución fue realista, acorde con el tono elegido. A largo plazo, los efectos persistieron. Los debates públicos sobre la ética científica cobraron fuerza. Se revisaron los protocolos ambientales. Como resultado indirecto, surgieron pequeños cambios institucionales. La historia demostró que los verdaderos impactos rara vez son inmediatos. Mathieu observaba todo con objetividad crítica. Comprendía que su participación había sido solo una parte de un proceso mayor. Aún así, sabía que sin sus decisiones iniciales, nada habría avanzado. Esta conciencia no era orgullo, sino aceptación de la responsabilidad. Así, la conclusión ofreció un cierre narrativo y emocional. Las acciones tuvieron consecuencias. Los personajes cambiaron. El mundo de la historia respondió. No quedaron cabos sueltos relevantes. El silencio de la montaña fue reemplazado por un registro histórico permanente. El viaje terminó donde empezó, en las montañas, pero ahora sin secretos enterrados. Lo que quedó fue la memoria documentada. La historia concluyó con la sensación de que, incluso tarde, la verdad había encontrado espacio para existir. Años después, el caso de los escaladores empezó a citarse en cursos e informes. El contenedor fue destruido, pero sus datos permanecieron accesibles. Mathieu nunca regresó a Écrins, aunque siguió las noticias a distancia. Claire continuó trabajando como consultora ética independiente. La montaña se recuperó lentamente, sanando donde había sido herida. Para los residentes el silencio regresó, pero de una manera diferente. Ya no era olvido, sino memoria compartida. El lugar permaneció imponente, custodiando solo lo que la naturaleza decidió preservar, no secretos humanos enterrados. Así, el pasado encontró un cierre tardío, mientras que las generaciones futuras aprendieron a cuestionar las versiones oficiales y las ausencias convenientes con responsabilidad crítica colectiva. Si esta historia te ha hecho reflexionar, comparte tu interpretación en los comentarios. Cada detalle ha sido elaborado para plantear preguntas reales sobre la ética, el silencio institucional y la responsabilidad colectiva. Al suscribirte al canal, ayudas a mantener vivas las narrativas que investigan lo que suele estar oculto. Historias como esta solo perduran cuando encuentran lectores atentos y críticos. Comparte con quienes aprecian relatos profundos y realistas. Tu participación amplía el debate y fortalece el espacio para nuevas historias basadas en la investigación, la atención y la humanidad. Suscríbete, sigue los próximos capítulos y forma parte de esta construcción narrativa continua que valora la verdad, el contexto y la investigación constante, responsable y seria.